Intenta tomar algo de encima de la mesa. Da igual si es un bolígrafo, una taza, un móvil o cualquier otra cosa. Ahora levántalo un poco del suelo y suéltalo con cuidado. ¿Se cayó? Claro que sí, ¿verdad? Seguro que ya sabías desde el principio que iba a caer. Todo ser humano lo sabe. Es más, seguramente hasta cualquier perro lo sabe. Las cosas caen hacia abajo. ¿Qué necesidad hay de investigar algo tan obvio? Pero hagamos la pregunta de todos modos. ¿Por qué caen? Si detuviéramos a 100 personas por la calle y les hiciéramos esta pregunta, probablemente recibiríamos dos tipos de respuesta. La mayoría diría, porque la Tierra las atrae. Quienes ven muchos videos de ciencia te corregirían con un punto de suficiencia. El espacio está curvado y los objetos simplemente se deslizan siguiendo esa curvatura. Hola a todos. Ambas respuestas suenan bastante seguras, pero en realidad las dos dejan una pregunta incómoda que casi nadie se detiene a considerar. Y hoy, al seguir esa pregunta, llegaremos hasta un sospechoso totalmente inesperado. Pero mantengamos el suspenso un poco más. Se los garantizo, la respuesta será inesperada. Bien, las víctimas son innumerables. Todas las cosas que han caído y se han roto hasta ahora. Y tenemos a dos sospechosos principales, la gravedad y el espacio curvado. Y hay un tercero del que ni siquiera hemos empezado a sospechar. Bienvenidos a Pangea. Entonces, el juego ha comenzado. Sospechoso número 1, la gravedad. Empecemos por el principal sospechoso, ese nombre que todos aprendemos en la escuela, la gravedad. Hasta un niño de preescolar sabe que la Tierra atrae a los objetos. El historial de este sospechoso es bastante impresionante. Hace más de 300 años, el primero en fijarse en él fue Isaac Newton. Cuenta la leyenda que estaba sentado bajo un manzano, una manzana le cayó en la cabeza y entonces comprendió todo. Es una hermosa leyenda y casi con total seguridad inventada, pero Newton había dado con lo esencial. Dedujo una ecuación según la cual dos cuerpos cualesquiera del universo se atraen mutuamente, y esa atracción es mayor cuanto más masa tienen y más cerca se encuentran. Y además, esa ecuación funciona. Durante 300 años se ha utilizado para calcular de todo, desde las órbitas de los planetas y las mareas hasta los eclipses de Sol y de Luna. Incluso calculamos los viajes a la Luna con esa ecuación y acertamos de lleno. Si logró enviar a la humanidad a otro cuerpo celeste y traerla de vuelta con vida, pocos sospechosos parecen tan sólidos. El caso ya parece resuelto, así que muchos investigadores cerrarían la investigación aquí mismo. Pero nosotros no somos investigadores del montón, así que no dejaremos de hacer preguntas incómodas. La pregunta es sencilla: ¿cómo? Aquí está la Tierra. Aquí está la manzana. Entre ambas hay espacio. No hay cuerdas, resortes, imanes ni nada que las conecte. Y aún así, la Tierra de algún modo extiende la mano a través de ese vacío y le ordena a la manzana: cae. ¿Cómo lo hace? Si entre la Tierra y la manzana no hay prácticamente nada, ¿qué está tirando físicamente de la manzana hacia abajo? Aquí es donde este sospechoso que parecía inexpugnable empieza de pronto a balbucear. Porque ni siquiera Newton pudo responder a esa pregunta. Su famosa frase «no invento hipótesis», traducida del lenguaje académico y cortés al lenguaje corriente, significa «la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona». En otras palabras, este sospechoso explica a la perfección la escena del crimen. Puede predecir exactamente dónde caerá la víctima y con qué velocidad. Pero ante la sencilla pregunta «¿cómo lo hiciste?», guarda silencio. Lleva 300 años callado. La gravedad es un modelo brillante para descubrir lo que ocurre. Todas las pruebas apuntan hacia ella. Pero si no podemos explicar el mecanismo, la defensa encontrará sin duda esa grieta. Y sin eso, el caso podría derrumbarse ante el tribunal. Por eso todavía no podemos declarar que la gravedad de Newton sea la verdadera culpable.
Pongamos una nota que diga «sabe más de lo que puede explicar». Apartemos el expediente y llamemos al siguiente sospechoso. Ese sospechoso engreído al que tantos programas científicos aparentemente inteligentes han elogiado una y otra vez. El espacio curvado. El trampolín. Sospechoso número 2. El espacio curvado. Ahí viene. Ha llegado la estrella. El sospechoso al que todos no dejan de elogiar. Su nombre es el espacio curvado. Si el respaldo del sospechoso anterior era Newton, el de este es el mismísimo Einstein. Su nombre es conocido en todo el mundo, su reputación es impecable y todos estarán encantados de explicártelo, desde divulgadores científicos, escolares que solo han visto unos cuantos videos, hasta esos interlocutores inteligentes con los que se charla en la cocina. Su argumento es el siguiente: en realidad, la gravedad no existe. Los cuerpos pesados simplemente curvan el espacio a su alrededor. Los objetos no hacen más que deslizarse siguiendo esa curvatura. Seguro que enseguida te dibujarán el famoso trampolín bien tensado. Colocan una bola pesada, como la Tierra, en el centro, el trampolín se hunde y forma una depresión. Después hacen rodar una bolita desde un lateral y ésta empieza a dar vueltas por la pendiente hasta caer hacia el centro. ¿Ven? Así es como la luna gira alrededor de la Tierra, te dirán. También te dirán que la manzana cae por la misma razón. No hay nadie tirando de ella, simplemente rueda siguiendo el espacio curvado. ¿Es bonito? Muchísimo. ¿Es fácil de entender? Tanto que parece imposible ponerle una objeción. En resumen, todos quedan satisfechos. Pero nosotros, veteranos investigadores, no podemos conformarnos con eso, ¿verdad? Aquí comienzan las preguntas incómodas. Miremos detenidamente el trampolín y veremos cómo empieza a desmoronarse ante nuestros ojos. Primera contradicción. Piénsalo, ¿por qué la bola rueda hacia la depresión del trampolín? ¿Por qué se mueve hacia abajo, hacia el centro? La respuesta es sencilla, porque la gravedad de la Tierra tira de ella hacia abajo. Si eliminamos la gravedad, nada rodaría hacia ningún sitio. La bola se quedaría flotando sola, justo donde estaba. ¿No les chirría algo? El propio dibujo que pretende explicar la gravedad solo funciona porque debajo de él hay gravedad. Para explicar la gravedad, están usando gravedad. Es como responder a la pregunta ¿por qué el agua moja? Diciendo porque está húmeda. No explica nada. Además, a escala cósmica, la Tierra apenas es un grano diminuto, así que la curvatura del espacio a su alrededor es extremadamente débil. Prácticamente no existe un agujero ni una depresión como la del trampolín. La tela permanece casi plana. La siguiente contradicción es algo más sutil. Para que una curvatura actúe, necesita algo que curvar. Necesita una trayectoria, un camino por el que avanzar, ya sea un rayo de luz que pasa cerca de la Tierra o una estación espacial que atraviesa su órbita a toda velocidad. Ambos tienen una ruta, una trayectoria en el espacio, y la curvatura modifica esa trayectoria. Hasta aquí no hay ninguna duda. Pero volvamos a la manzana. La sostienes en la mano y simplemente la sueltas. En ese instante, ¿qué trayectoria tiene la manzana? Ninguna. Se queda en el mismo lugar, no sale disparada hacia ningún lado y su movimiento es cero. No hay nada que curvar. Pensándolo así, como ni siquiera hay una trayectoria que curvar, parecería que el espacio curvado no tiene nada que ver con una manzana en reposo, ¿verdad? Y aún así, la manzana cae. Estaba inmóvil en el aire y de pronto sale disparada hacia abajo. ¿Por qué la Tierra aún así arrastra a la manzana hacia algún lugar? ¿Por qué ocurre esto? Y este elegante sospechoso, estrella de la divulgación científica y admirado por todos, al enfrentarse a una manzana que simplemente está quieta, se queda de pronto en silencio, exactamente igual que aquel tipo del bando de Newton. El espacio curvado explica de maravilla por qué se curva la trayectoria de la luz que pasa cerca de la Tierra o de una estación que vuela en órbita, pero no puede hacer caer una manzana que solo está suspendida sin hacer nada. Por cierto, la manzana sí cae, ¿verdad? Incluso cuando está inmóvil.
Algo no encaja. Tenemos dos sospechosos, ambos respaldados por grandes nombres, pero ante la pregunta más sencilla, ¿por qué cae la manzana?, los dos guardan silencio. La gravedad no puede explicar a través de qué medio llega hasta la manzana. El espacio no puede explicar cómo hace caer algo que está inmóvil. Parece que nos enfrentamos a una enorme organización criminal y el verdadero cerebro sigue escondido en la sombra. Pero ya empezaremos a entrever su escondite. La pista ya ha aparecido. Yo mismo he dicho una y otra vez la manzana inmóvil. A estas alturas, los más perspicaces ya deberían estar diciendo ¿y qué significa estar inmóvil? Con respecto a la habitación, sí, está inmóvil, pero junto con la Tierra, viaja alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Y junto con el Sol avanza alrededor del centro de la galaxia a más de 200 kilómetros por segundo. En el universo no existe el reposo absoluto. Todo depende desde dónde se mire. Muy bien, es absolutamente cierto. Por supuesto, todavía no es la respuesta, pero esa observación es la clave para comprenderlo. Volveremos a esto enseguida. Primero, pongamos las cosas en orden. Supongamos que estamos de pie sobre la Tierra, junto a la manzana, observándola. En este sistema de referencia, la manzana frente a nosotros está realmente inmóvil, y aún así, cae. Este es el misterio en su forma más pura. Un objeto que está en reposo dentro de un sistema de referencia sale disparado hacia abajo dentro de ese mismo sistema. ¿Quién la empujó? La identidad del verdadero culpable. Para identificar al culpable que empuja la manzana, tenemos que volver a esa objeción que seguramente ya tenían preparada. Nada está completamente en reposo, todo depende desde dónde se mire. Hay un movimiento que siempre existe en cualquier sistema de referencia. Es el movimiento a través del tiempo. Ahora entra en escena otro cómplice del mismo grupo, el tiempo curvado. Desde la época de Einstein sabemos que el espacio y el tiempo forman una estructura unificada de 4 dimensiones. Y el tiempo no es un simple telón de fondo, es una auténtica cuarta dirección por la que avanzamos, exactamente igual que nos movemos hacia la izquierda o hacia arriba. Incluso en este instante, avanzamos por el espacio-tiempo a la velocidad de la luz. Solo que nuestra dirección de avance no consiste en movernos por la habitación, sino en ir del segundo actual al siguiente, hacia el futuro. Es una imagen hermosa, sin duda, pero para atrapar al cerebro no bastan las imágenes. Necesitamos un mecanismo. Veámoslo. Una masa enorme, como la Tierra, curva el espacio-tiempo. Pero atención, lo que curva principalmente no es el espacio, curva el tiempo. Cerca de una masa, el tiempo transcurre más despacio. Un poco más lejos, transcurre un poco más rápido. Y más lejos aún, transcurre todavía más rápido. Alrededor de la Tierra existe un gradiente invisible en el flujo del tiempo. Cuanto más cerca estás, más denso y lento fluye. Entremos entonces en el mecanismo mismo de la caída. Mientras imaginas este flujo, piensa que la manzana tiene cabeza y pies. Su parte superior está un poco más lejos de la Tierra, mientras que su parte inferior está un poco más cerca. En la parte inferior, el tiempo transcurre un poco más despacio que en la superior. La diferencia es mínima, pero existe. Un objeto sumergido en un flujo de tiempo deformado no puede quedarse quieto en el mismo lugar. Todo objeto que avanza hacia el futuro acaba inevitablemente siendo arrastrado hacia donde el tiempo transcurre más despacio, dentro de un flujo temporal desigual, es decir, hacia abajo, hacia la Tierra. Una comparación aproximada sería una barca sobre un río cuya corriente avanza a distinta velocidad según el lugar. Si la corriente no es uniforme, una barca no amarrada no puede mantener su rumbo original y empieza a ser arrastrada en cierta dirección. En el caso de la gravedad, el papel de esa corriente deformada no lo desempeña el agua, sino el ritmo al que transcurre el tiempo. Cuanto más cerca de la Tierra, un poco más despacio pasa el tiempo. Cuanto más alto, un poco más rápido. Como resultado, la trayectoria de un objeto no sujeto
se curva hacia donde el tiempo transcurre más despacio, es decir, hacia abajo. Ahora ya podemos ver al verdadero culpable que hace caer la manzana. La manzana no cae porque la gravedad tire de ella, tampoco porque esté rodando por un espacio curvado. Cae porque la Tierra ralentiza el tiempo a su alrededor, haciendo que todo lo que fluye hacia el futuro sea arrastrado hacia donde el futuro llega más despacio. Y fíjense en lo elegantemente que esta teoría resuelve a la vez las dos contradicciones. La gravedad de Newton no podía explicar a través de qué medio la fuerza extendía la mano hasta la manzana. Pero aquí no hay ninguna mano extendiéndose. No existe ninguna fuerza, solo hay tiempo deformado por todas partes. El ejemplo del trampolín no podía hacer caer algo inmóvil. Pero aquí estar inmóvil no es un obstáculo. Por mucho que la manzana permanezca quieta en el espacio, siempre avanza en el tiempo, y la deformación de ese flujo es la que la transporta. Imagina dos relojes atómicos de altísima precisión. Coloca uno en el suelo y el otro en un estante un poco más alto. El reloj del suelo está más cerca de la Tierra. El tiempo pasa más despacio y por eso se retrasa un poco. Es una diferencia increíblemente pequeña, pero está ahí. Y además se ha medido en laboratorios normales, incluso con una diferencia de altura inferior a 1 metro. De hecho, cuando estás de pie, tu cabeza envejece durante toda tu vida un poco más rápido que tus pies. Es verdad. Si piensas que solo ocurre en los laboratorios, saca tu móvil. Tienes GPS, ¿verdad? Recibe señales de satélites que flotan muy por encima de la Tierra, donde el tiempo transcurre más rápido que en tu bolsillo. Si los ingenieros no corrigieran constantemente esa diferencia de tiempo, el GPS dejaría de funcionar correctamente y no se equivocaría por unos metros, sino por kilómetros. Para el mediodía te estaría guiando hacia la ciudad de al lado. El GPS funciona bien porque incluye correcciones del flujo del tiempo. En una palabra, hemos encontrado al jefe de la organización. Es el tiempo curvado. Siempre estuvo frente a nosotros, pero no dejábamos de sospechar de otros. Caso resuelto. ¿O no? Notas del investigador. Hablando extraoficialmente, en realidad aún no hemos terminado. Aún no hemos encontrado la respuesta más crucial, la razón misma por la que iniciamos esta investigación. Puede que hayamos identificado al líder de la organización, pero todas las pruebas indican que el verdadero cerebro sigue oculto. Sabemos que la manzana es arrastrada hacia el lugar donde el tiempo transcurre más despacio. Pero, ¿por qué hacia allí? ¿Por qué no en otra dirección? Aquí deberíamos interrogar a otro implicado. El principio de mínima acción. Es como el protegido de Feynman. No pudimos responsabilizarlo en el caso anterior, pero sabe y puede explicar más que nadie. Entonces, ¿qué es exactamente y qué principio es? Dicho de manera sencilla, si un objeto está libre, nadie lo sostiene, no es empujado ni atraído, seguirá la ruta más natural a través del espacio-tiempo. En la relatividad general, esa ruta se llama geodésica. No es una depresión por la que rueda la manzana ni una mano invisible que la tira hacia abajo. Es simplemente la línea del movimiento libre. Mientras sostienes la manzana, no puede avanzar por esa línea, porque tu mano está impidiendo continuamente su caída libre. Y cuando la sueltas, no le das una nueva orden, simplemente dejas de estorbarle. Esta trayectoria libre posee otra propiedad matemática sorprendente. Está vinculada al máximo tiempo propio. Dicho de forma más sencilla, si le colocaras un reloj perfecto a la manzana, ese reloj marcaría la mayor cantidad de tiempo posible a lo largo de esa trayectoria. Traducido de estas áridas matemáticas al lenguaje humano, de todos los caminos imaginables para llegar desde el punto de aquí y ahora hasta el de allí algún día, la manzana elige sin equivocarse nunca la única ruta en la que puede vivir la mayor cantidad posible de su propio tiempo. A mí me parece un móvil muy poderoso. Por supuesto, la manzana no piensa en esas cosas,
Pero lo cierto es que cerca de la Tierra, esa trayectoria libre se dirige hacia abajo. Así es, no es que la Tierra te atraiga, simplemente ha curvado el espacio-tiempo. Y tú, como todo lo demás en el universo, solo quieres vivir un poco más. Mira de nuevo la taza que cayó. No es víctima de la gravedad. Tú simplemente la soltaste y la taza eligió dentro de su propio camino la ruta en la que transcurre la mayor cantidad de tiempo. Se rompió porque al final de ese camino, casualmente, estaba el suelo. Es una filosofía hermosa, quizá incluso algo conmovedora, pero no es más que nuestra sensibilidad humana que busca romanticismo y no puede evitar dar significado y motivaciones a todo. La física no funciona así. Entonces, ¿qué ocurre si planteamos la pregunta: desde el vuelo de un fotón hasta la caída de una manzana, ¿por qué la naturaleza siempre elige ese tipo de camino en todo lo que hace? Si se lo preguntas a un físico teórico, seguramente responderá con orgullo: es mecánica cuántica. Según Feynman, las partículas prueban todos los caminos a la vez, pero las ondas cuánticas se cancelan mutuamente en todas las rutas, salvo en la única donde la acción es estacionaria. Pero incluso eso no es más que una hermosa ilusión que parece una respuesta. Porque si preguntas, entonces, ¿por qué las propias ondas cuánticas están hechas para elegir esa trayectoria? La ciencia choca con un muro grueso. Solo hemos trasladado el misterio a un nivel más profundo. De Newton a Einstein y Feynman, nuestra física describe admirablemente cómo funciona este mecanismo, con una precisión de hasta una milmillonésima de segundo. Pero la ciencia no tiene respuesta a por qué el universo funciona con esas reglas desde el principio, ni a por qué busca con tanta obstinación una armonía extrema. Si te ha gustado este video, haz clic en me gusta y compártelo con tus amigos. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.